Problema 1. La aceleración de una partícula se define por la relación A igual menos K sobre X para X diferente de 0. Se ha determinado experimentalmente que la velocidad 15 metros por segundo cuando X es igual a 0,6 metros y que la velocidad 9 metros por segundo cuando la posición es 1,2 metros. Entonces, determinamos los literales, el cual el A nos pide hallar el valor de K. Como sabemos, la aceleración viene dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, en el dato nos da que la aceleración está en función de la posición, por lo cual aplicamos la regla de la cadena, en donde la derivada de la velocidad respecto a la posición por la derivada de la posición respecto al tiempo. Como podemos observar, esto viene a ser la velocidad. Ahora ordenamos con el dato menos K sobre X es igual a dB de X por B. Ubicamos el de X a este lado, menos K de X sobre X igual a dB. Esto lo podemos pausa. Ya. Entonces, acá aplicamos la entonces procedemos a aplicar la integral definida a ambos lados. Porque acá nos dan datos, posición, datos iniciales y datos finales. Vemos que acá la K es una constante, por lo tanto lo podemos sacar. Me queda de X sobre X es igual a la integral de B por dB. Y ubicamos los datos que nos dan. La posición inicial 0,6 metros, posición final 1,2 metros, velocidad inicial 15 metros por segundo y velocidad final 9 metros por segundo. Aplicando aplicando las propiedades de las integrales, resolvemos esto, menos K. Esto viene a ser logaritmo natural de X de 0,6 hasta 1,2 igual esto viene a ser b al cuadrado sobre 2 evaluado desde 15 hasta 9. Pausa. Resolvemos reemplazando .6 es igual, sacamos su medio, 9 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Este 2 lo pasamos a multiplicar, menos 2K. Este resultado viene a ser 0.69 de acá. Me queda 81 menos 225 menos 2K 0.69 que viene a dar menos 144. Haciendo los cálculos respectivos, me sale que K viene a ser 104.34 metros cúbicos sobre segundo cuadrado.
que es lo que nos piden en literal A. Utilizo nuevamente esta relación, la integral definida, x1 a x2 da x sobre x igual el valor de k ya lo tengo, por lo tanto lo puedo sacar. La derivada. Me piden cuando la partícula está a 1,5 metros. Tomo como uno de los datos que la posición es 1,2 y me pide cuando la posición es 1,5 de x sobre x. La velocidad 1 le tengo, cuando es 1,2 es 9 metros, y esto es lo que me pide cuando la posición es 1,5. Serían menos 104.34 por el logaritmo natural de x. Estos datos ya los sabemos. Del cuadrado este lo paso a multiplicar y me queda 208.68. Logaritmo natural de 1,5 menos logaritmo natural de 1,2 para b al cuadrado menos, reemplazando el 9, 81. El logaritmo natural de 1,5 menos el logaritmo viene a ser 0,22. Esto me resulta 45.91. El 81 lo vamos a sumar. Velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado va a ser menos 35.09. Y aplicando la raíz sale que es 5.92 metros por segundo. Esto es cuando la velocidad, cuando la posición es 1,5. La posición de la partícula en la que su velocidad es 0. Utilizamos la misma relación. Ahora reemplazamos datos. 204.34 por la posición 1 viene a ser 1,2 y esta es la posición que quiero hallar. La velocidad 9 y al final cuando es 0. Menos 104.34 por que viene a ser el logaritmo natural de x a 1,2 igual 1 medio
104.34 por logaritmo natural de x más 104.34 por logaritmo natural de 1,2. Todo eso viene a ser 40.5 menos 40.5. Haciendo todos los cálculos respectivos, me sale que el logaritmo natural de x viene a ser 0.59. Entonces, si aplicamos Euler a ambos lados, me sale que x es igual a 1.77 metros. Y ahí termina el problema. Seguir con el problema 2. Dice lo siguiente: se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. La pelota además es empujada por el viento, produciendo un movimiento horizontal con aceleración constante de más 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces nos dan tres literales, ¿no? El primero es determinar la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el rayo. Entonces, vamos a anotar los datos para resolver el literal A. Entonces, aquí ya tenemos hecho un esquema del edificio. Vemos que la altura del edificio es 50 metros y vemos que el punto de lanzamiento es desde la azotea del edificio. Entonces, también tenemos datos de que la aceleración en X es más 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración en Y, obviamente, es la gravedad. Como es la gravedad, y en este caso yo voy a tomar la gravedad, voy a tomar siempre todo lo que vaya hacia abajo como negativo. La gravedad siempre va hacia abajo, entonces voy a ponerla con signo negativo. Nos dicen que la velocidad también inicial en Y, V sub 0Y, es 20 metros por segundo. Entonces significa de que esta pelota fue lanzada a este punto con una velocidad de 20 metros por segundo en Y, pero no tenía velocidad en X, por lo tanto V sub 0X es 0 metros por segundo. Y entonces el literal A lo que nos pide es el alcance máximo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las ecuaciones tanto para X y para Y, ya sea de velocidad y de posición. Entonces, en el eje X, damos cuenta de que la aceleración en X es constante. Entonces ponemos a X es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Esto vamos a antiderivar y nos va a quedar aquí, cuando el tiempo es 0, la velocidad en X es 0, y cuando es un tiempo t, pues la velocidad será Bx. Ponemos aquí Bx es igual a 2t, y ahí yo tengo determinada la velocidad en función del tiempo. Y a su vez también voy a determinar la posición, porque a la larga lo que yo necesito es la ecuación de la posición respecto a en función del tiempo. Nuevamente esto integramos. Ahí nos damos cuenta que en el tiempo 0 la posición es 0, no se ha movido nada. Aquí va a estar nuestro eje de coordenadas. No se ha movido nada. Y el tiempo t va a dar el alcance máximo, pero en este caso le vamos a poner solo X. Bien, entonces con esta ecuación yo puedo determinar el alcance máximo, pero me hace falta aún un dato más, que sería el tiempo en el cual la pelota llega al suelo. Entonces vamos a utilizar los datos
en el eje Y. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación: y menos y sub 0 es igual a b sub 0 y menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces aquí yo le pongo el menos porque he elegido de que la gravedad sea negativa. He elegido mi sistema de referencia para arriba era positivo y para abajo negativo. Entonces, la posición final en este punto, ¿cuánto es? Es 0. Y la posición inicial sería 50 metros, sería menos 50. La velocidad inicial, pues nos da el ejercicio que es 20, ponemos aquí el 20 por t que no conocemos, y esto obviamente 9.8 dividido por 2 será 4.9 t cuadrado. Entonces vemos que nos ha quedado una ecuación cuadrática. La agregamos y nos queda. Entonces aquí tenemos que aplicar la ecuación para la fórmula cuadrática para determinar los dos tiempos, ¿no? Entonces vamos a hacer directamente esto: 5.83 segundos y menos 1,75. Entonces, al resolver esto por la fórmula cuadrática nos va a dar estos valores. Entonces nosotros sabemos que el tiempo negativo no existe, entonces este tiempo lo descarto y solo me quedo con esto. Significa que ese va a ser el tiempo que demora desde el punto de lanzamiento hasta el punto en el que llega al suelo. Entonces reemplaza aquí nada más. X sería igual a 5.83 al cuadrado. Y eso me va a dar 33,99 metros. Entonces, ya después de haber determinado el literal A, que era la distancia máxima, pues el literal B nos dice determinar la altura máxima medida desde el suelo. Es decir, que necesitamos la altura máxima con respecto al suelo. Bien, entonces empecemos. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, primero vamos a, todo lo que trabajemos en este literal va a ser en el eje Y, absolutamente todo. Entonces analicemos. Bien, primero nosotros necesitamos aquí es el tiempo en el cual la pelota está en este punto, que sería el punto máximo. Y luego podemos calcular h máximo. Entonces, nosotros debemos saber de que justo en este punto, en el punto máximo, la velocidad en Y es igual a 0 sobre velocidad en X. Entonces, primero vamos a determinar el tiempo. Utilizamos la fórmula By es igual a B sub 0Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, By va a ser 0. B sub 0Y es 20 metros por segundo. La gravedad es 9.8 por tiempo. Entonces, esto va a ser igual a 20 es igual a 9.8 por t. Despegamos el tiempo, que es lo que queremos. Tiempo va a ser igual a 20 dividido para 9.8. ¿Y eso nos da cuánto? 2.04 segundos. Significa de que este es el tiempo donde la pelota está en el punto máximo de la altura, o en la altura máxima. Bien, entonces ahora vamos a utilizar la siguiente ecuación: y menos y sub 0 es igual a b sub 0y por el tiempo menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces, el y final, pues obviamente va a ser ¿cuál? Va a ser la altura máxima. ¿Sí? Porque es justamente lo que queremos medir. Es la posición inicial que queremos medir. Y el y inicial pues va a ser
50 metros. Entonces, velocidad inicial va a ser igual a 20 por el tiempo que ahora determinamos que es 2.04 menos 4.9 por 2.04 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí va a dar que h máximo es igual, ¿esto cuánto sale? 40.8 menos 20.39, y esto que está restando obviamente el otro lado va a pasar a sumar. Entonces la altura máxima va a ser 70.41 metros. ¿Sí? En este caso, mi sistema de referencia lo consideré desde el punto de acá. ¿Sí? Ya no lo consideré desde este punto. ¿Sí? Por eso que 50 era positivo. Obviamente con este menos, pues se hace negativo. ¿Sí? Sería, la altura máxima sería la posición final y 50 la posición inicial. Vamos a determinar el literal C. Dice, se determinar el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo durante el tiempo de subida. Entonces, nos piden la aceleración normal y la aceleración tangencial cuando la pelota se encuentra a 60 metros con respecto al suelo, pero en el tiempo de subida. Durante el tiempo de subida. Ya, entonces, vamos a considerar nuestro eje de referencia desde aquí, nuestro sistema de referencia, de acá abajo. Y bien, entonces, obviamente, para calcular las componentes, primero necesitamos nosotros hallar BY y BX en este tiempo. También necesitamos el ángulo que forma el ángulo de este vector en ese tiempo. A su vez también necesitamos el ángulo de las componentes, el ángulo del vector de aceleración, perdón. Y luego tendré que hacer un gráfico para poder calcular las componentes. Entonces primero, el objetivo principal es hallar el tiempo de subida. Entonces comenzamos. Y menos y sub 0 es igual a b sub 0y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces, nuestro punto final, por decirlo así, va a ser 60 metros. Y nuestro punto inicial de la pelota es 50 metros. Entonces, b sub 0y es 20 por tiempo, que es lo que no conozco, menos 4.9 por t al cuadrado. Entonces, nuevamente nos ha quedado una ecuación cuadrática. Yo lo reordeno. Siguiente manera. Entonces, aplicando aquí la fórmula cuadrática, nos van a quedar dos valores de tiempo. Esos valores son 3.49 segundos, 0.58. Bien, entonces nos salen los valores porque obviamente la pelota en algún punto mientras está subiendo llegará a 60, pero también a lo que vaya a estar bajando estará también en la posición 60 nuevamente. Entonces el valor más obvio es el tiempo 2, que sería 0.58. Este valor también es válido, pero para el tiempo de caída. ¿Sí? Este es el valor que nosotros debemos considerar. Entonces, lo siguiente ahora es calcular BY y BX en ese tiempo. Entonces, BX es igual a 2T.
Bx va a ser igual a 2 por 0.58. Eso me da 1.16 metros por segundo. Y By es igual a B sub 0y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, B sub 10 es igual, velocidad inicial en y es 20, menos 9.8, que es la gravedad, por el tiempo, que en este caso es 0.58. Resolviendo todo eso, me queda que By es 14.32 metros por segundo. Ya, entonces ya tenemos hallado las componentes de la velocidad en X y la velocidad en Y en ese tiempo. Entonces, lo siguiente va a ser hallar el ángulo. Entonces, tangente es igual a By sobre Bx. El ángulo va a ser igual tangente a la menos 1 de 14.32 sobre Bx, que en este caso es 1.16. Y el ángulo sería 85.37. y el ángulo sería 85.37. Bien, entonces vamos a borrar esto de aquí para ganar espacio. Entonces ya tenemos esto y esto y esto. Nos hace falta calcular todavía el ángulo beta. Entonces, este ángulo beta va a pertenecer al vector aceleración. ¿Sí? Entonces, tangente de beta es igual a sub y sobre a sub x. Esto va a ser igual a tangente a la menos 1 de a sub y, que es 9.8, y a sub x, que es 2. ¿Sí? ¿Y este ángulo me sale? 78.47. Ya. Entonces, ¿por qué yo calculé todos estos valores? Porque ahora lo siguiente es hacer un esquema para poder determinar la aceleración normal y la aceleración tangencial. Porque la aceleración normal y la aceleración tangencial no son iguales a estos valores acá. Son diferentes. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema. Tenemos hecho nuestro esquema. Vamos a detallarlo entonces. Este es el vector velocidad. Anteriormente habíamos calculado el ángulo, que es 85.37. Entonces, este valor sería 85.37 grados. También habíamos calculado el valor del vector de aceleración, el valor del ángulo del vector de aceleración, que sería 78.47. Aquí viene lo importante. Entonces, nosotros debemos recordar que la aceleración normal siempre es perpendicular al vector de velocidad. Siempre es perpendicular. Y la aceleración tangencial pues puede ser paralela o antiparalela al vector velocidad. ¿Sí? En este caso es antiparalela porque el vector de velocidad va en otra dirección. ¿Bien? Va en otro sentido. Entonces, ¿por qué yo dibujo la aceleración tangencial en sentido contrario? Porque como la pelota está subiendo, la rapidez está disminuyendo, porque sabemos que en algún momento pues esto aquí va a ser 0 la velocidad en Y, entonces va a ser solo la velocidad en X, entonces va a ser una velocidad o una rapidez muy pequeña con respecto a la que estaba, por ejemplo, más abajo. ¿Sí? Obviamente ya de aquí a este punto pues empezará la rapidez a aumentar, pero como está en el tiempo de subida, entonces es contraria porque está disminuyendo la rapidez. Bien. Entonces nosotros debemos calcular este ángulo de aquí, este ángulo de aquí. Entonces si nos damos cuenta, esto de aquí, todo esto mide 180 grados.
¿sí? Entonces, para poder calcular el ángulo phi, va a ser phi más beta más alfa es igual a 180 grados. Lo que nosotros no conocemos es el ángulo phi, que es lo que nosotros queremos determinar. Será 180 menos beta y alfa es 85.37. Y eso nos queda 16.16 grados. ¿Sí? Entonces, ahí ya podemos determinar tanto A normal y A tangencial. Pero bueno, aún nos falta calcular la magnitud del vector de aceleración. Entonces, la magnitud de un vector se calcula con la raíz cuadrada, la suma de la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de su componente. Entonces, AY es 9.8 al cuadrado más AX 2 al cuadrado. Entonces la magnitud va a ser igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ahora sí, tenemos ángulo y tenemos magnitud. Ahora sí vamos a determinar las componentes. Entonces, A normal va a ser igual a A, o la magnitud del vector de aceleración, por el seno del ángulo phi, ¿sí? Y A tangencial va a ser igual a A por el coseno del ángulo phi. Entonces esto lo vamos a reemplazar. A es 10 por el seno de 16.16 grados. Y A tangencial va a ser igual a 10 por el coseno de 16.16 grados. Entonces, de aquí voy a yo tener de que A normal es igual 2.78 metros por segundo al cuadrado. Y A tangencial 9.63 metros por segundo. Número 3. Una rueda de 50 centímetros de diámetro tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 360 revoluciones por minuto. Literal A. Determinar la aceleración angular del movimiento. Literal B. Cuando la rueda alcanza la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto de la periferia? Literal C. Determinar la aceleración centrípeta que posee la rueda a los 5 segundos. Bien, entonces, nos dice que se trata de una rueda en el cual su diámetro es 50 centímetros. Entonces, si el diámetro es 50 centímetros, el radio es 25 centímetros, es decir, la mitad. Entonces, también nos da el dato de que a los 10 segundos su velocidad angular es 360 revoluciones por minuto. Bien, el ejercicio aquí no nos menciona otro dato, pero nosotros sabemos que en el tiempo igual 0 segundos, la velocidad angular es 0 radianes por segundo. Eso no nos menciona el ejercicio. Bien, entonces el literal A nos pide la aceleración angular. Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Utilizamos la siguiente fórmula que dice que velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Pero tenemos un pequeño detalle. Lo que pasa es que esta velocidad angular está en unidades de revoluciones por minuto y la velocidad inicial está en radianes por segundo. Entonces no podemos trabajar con diferentes unidades. Debemos esto llevarlo a radianes por segundo. Entonces vamos a hacer una conversión. ¿Sí? Sería 360 revoluciones por minuto. Entonces nosotros debemos saber que una revolución es lo mismo que hacer una vuelta, y una revolución me equivale a 2pi radianes. ¿Ya?
aún tengo que transformar este minuto, ¿no? Entonces, un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, esto simplifico. Y esto me va a quedar 12 pi 12 pi radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya tengo la velocidad en radianes por segundo. Entonces, la velocidad sería 12 pi radianes por segundo igual, esto habíamos dicho que era 0. La aceleración angular es lo que estoy buscando y el tiempo sería 10 segundos. Entonces esto pasamos al otro lado a dividir, ¿no? Sería 12 pi radianes sobre segundo dividido para 10 segundos. Esto va a ser igual a 1.2 pi radianes por segundo al cuadrado. Ya tenemos el literal A, entonces vamos a calcular el literal B. Dice, cuando la rueda alcanza la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto de la periferia? Entonces, nosotros tenemos que calcular la velocidad lineal, ¿sí? Porque velocidad lineal no es lo mismo que velocidad angular. Entonces, nosotros debemos saber de que velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, aquí la velocidad angular, la que debemos tomar en cuenta es 12 pi radianes por segundo. Entonces, velocidad sería igual a 12 pi radianes por segundo y el radio es 25 centímetros. Pero no podemos trabajar en centímetros, sino en metros. Es decir, 0.25 metros sería el radio. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a 12 dividido para 4, 3 pi metros por segundo. Y ese sería mi literal B. Ya tenemos determinada la velocidad lineal, ¿sí? Entonces, un detalle, la velocidad lineal no se mide en radianes por segundo, por eso aquí no tome en cuenta la radianes, simplemente pongo los metros. Bien, entonces el literal C dice: determinar la aceleración centrípeta que posee la rueda a los 5 segundos. A los 5 segundos. Esa es nuestra incógnita. Entonces, nosotros sabemos que aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Entonces, esta velocidad lineal no la conozco a los 5 segundos. No la conozco. Entonces, pero como yo sé que velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio, yo podría calcular esta velocidad angular a los 5 segundos para poder reemplazarlo en la fórmula. Entonces, calculo, velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Esta sería mi incógnita, lo que estoy buscando. La velocidad inicial angular es 0. Y la aceleración angular, que ya la hemos calculado, es 1.2 pi. Entonces sería igual a 1.2 pi por el tiempo, que sería a los 5 segundos. Y eso me queda 6 pi radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, esto lo reemplazo aquí. Es decir, aquí lo voy a reemplazar. Entonces, aceleración centrípeta sería igual a 6 pi por radio, que es 0.25, todo esto al cuadrado, dividido por el radio 0.25. Entonces, si yo resuelvo esto, me va a quedar que la aceleración centrípeta es igual a 88.82 metros por segundo al cuadrado. Un avión vuela desde un punto A un punto B que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia. 3.000 kilómetros de distancia en la dirección este. El viento sopla a 30 grados en la dirección sur
suroeste con velocidad de 80 kilómetros por hora. La velocidad del viento es 80 kilómetros por hora en la dirección suroeste a 30 grados. Nos dice que si la velocidad del avión es de 600 kilómetros por hora, esa es la velocidad del avión con respecto al viento. 600 kilómetros por hora. Determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Tenemos que buscar el tiempo de vuelo. Entonces, tenemos nuestro gráfico del avión que va de un punto A a un punto B. 3.000 kilómetros. Y nuestro gráfico de velocidades, que nos dice que el viento sopla a 30 grados en dirección suroeste con 30 grados. Y la velocidad del avión con respecto al viento. Como sabemos que nuestro avión va a viajar solo hacia el este, necesita una velocidad para que lo contrarreste. Y esta es la velocidad del avión con respecto al viento, 600 kilómetros por hora. Y aquí tenemos otro ángulo. Como nos dan los ángulos, necesitamos hallar los componentes de cada uno. Tenemos en el eje X la velocidad de AX. Nosotros conocemos la fórmula de la velocidad relativa, la cual es la velocidad del avión con respecto al viento, velocidad del avión menos la velocidad del viento. Pero lo que queremos hallar es la velocidad del avión, entonces despejamos la fórmula. Velocidad del avión con respecto al viento más la velocidad del viento. Y aquí sacamos las componentes en X. Tenemos 600 kilómetros por hora por el coseno de alfa. Coseno de alfa más la del viento, que es 80 kilómetros por seno de 30. Por seno. Ahora sacamos las componentes en el eje Y. Que tenemos 600 kilómetros por seno de alfa más 80 por coseno de 30. Como nos dice que nuestro avión viaja solo al este, quiere decir que no hay componentes en Y. Entonces, igualamos nuestra ecuación en el eje Y a 0. Y aquí podemos sacar nuestro ángulo, el cual es igual a menos 6.63 grados. Con este dato podemos reemplazar en la fórmula de la velocidad del avión en X. Entonces reemplazamos. Más 80 seno de 30. Y esto es igual a 635.98 kilómetros por hora. Bueno, conocemos la ecuación delta X es igual a velocidad en X por tiempo. Despejamos el tiempo, el cual es igual al desplazamiento por la velocidad en X. Esta ya nos da el problema, el cual es 3.000 kilómetros dividido para la velocidad que hallamos, que es 635,98 kilómetros por hora. El tiempo de vuelo es igual a 4.71.